Educación en el Perú republicano. Se sabe que entre los años 1822 y 1825, cuando el Perú concretó el proceso de independencia de España y optó por el sistema republicano, la estructura socioeconómica no había cambiado en lo más mínimo, pues aún subsistía el tipo feudal de economía, así como de costumbres, prejuicios y casi todos los elementos de la otrora colonia. Sin embargo, el pasar de los años y la preocupación de los nuevos gobernantes de la época dieron pase a la creación de las primeras disposiciones sobre educación. Así, la Constitución de 1823 señala que el Congreso dictará todo lo necesario para la instrucción pública por medio de planes fijos e instituciones convenientes a la conservación y progreso de la fuerza intelectual y estímulo de los que se dedicaran a la carrera de las letras. Asimismo, agrega que la instrucción es una necesidad pública y la República la debe igualmente a todos sus individuos. Lamentablemente, estas disposiciones fueron algo difíciles y o muy difíciles y hasta imposibles de cumplir, diríamos, debido a la carencia de financiación, profesores y ambientes adecuados. Así que todo esto impidió hacer realidad la intención de los nuevos gobernantes. Una de las exposiciones del decreto que establece la escuela normal comienza con una afirmación que dice: sin educación no hay sociedad. Lo que significa que, si bien los hombres pueden reunirse, convivir, esto no les permitiría estar ligados por el conocimiento de sus deberes y derechos. Otra importante idea del decreto corresponde a la adopción del sistema de enseñanza difundido por José Lancaster, quien dice que aún no es posible calcular la revolución que va a causar este en el mundo, refiriéndose al método de la enseñanza mutua, sino que cuando acabe de extenderse en todos los pueblos civilizados, el imperio de la ignorancia acabará del todo, o al menos quedará reducido a unos límites que no vuelva jamás a traspasar. Este método de enseñanza mutua, que por aquella época había alcanzado auge en Perú, se extendió luego por varios países de América, entre estos Perú, Argentina, Uruguay y Chile. Según indicaba este método, los alumnos de mayor rendimiento académico se encargaban de enseñar a sus compañeros principiantes. Siguiendo con la educación republicana del Perú, tenemos la Constitución de 1828, en el que el Estado asume la responsabilidad de garantizar la instrucción primaria gratuita a todos los ciudadanos, la de los establecimientos en el que se enseñan las ciencias de literaturas y artes. Predomina la instrucción colonial, es decir, la educación como un privilegio de casta en el que se marginaba al esclavo y al indio. La influencia educación durante estos primeros años estaba relacionada a la iglesia, donde los maestros eran llamados preceptores, quienes brindan los preceptos a la educación moral. El nacimiento de la escuela formal femenina, que se dio en 1863 durante el gobierno de Santa Cruz. La educación femenina se caracterizó por eminentemente ser doméstica, moral y patriótica, y de tipo memonista. Su finalidad principal fue formar esposas modelo que fueran el sostén social de la familia. Los planes y programas de estudio eran según la escala de clases. La educación comenzaba en las escuelas primarias de letras y concluía en los colegios de educandos. Las mujeres no tenían acceso a las universidades ni a los colegios mayores. La docencia universitaria y no universitaria en este lapso no fue la más alentadora, debido a dificultades de orden económico y a la discriminación por razón de sexo. Ramón Castilla, en 1850, contribuyó decisivamente a la enseñanza pública y a su organización administrativa, a través de la promulgación del reglamento de institución. El reglamento de instrucción, catalogado como la primera ley de instrucción pública, previa a la aprobación del Congreso. Fue titulada Reglamento de Instrucción Pública para las Escuelas y Colegios de la República. Se norma el funcionamiento de las escuelas, colegios y universidades, así como el régimen político educativo, de las directrices sobre la enseñanza pública y privada, régimen del profesorado, el presupuesto educativo y las atribuciones del Estado. El Estado en la marcha de la educación nacional, ya que este régimen se explica cómo se desarrollan las instituciones inferiores como las superiores para obtener una enseñanza más adecuada. Ahora voy a hablar acerca de Manuel Prado Garteche y los aportes que tuvo en la educación durante su primer gobierno, que fue de 1939 a 1945.
El 1 de abril de 1941, Prado promulgó un dispositivo llamado Ley Orgánica de Educación Pública. Este consta de dos secciones, la educación primaria, secundaria, técnica y normal, y la enseñanza superior, donde se impartía la educación inicial en los jardines de la infancia desde los 4 hasta los 7 años. La primaria común tenía una duración de 6 años y era gratuita y obligatoria. La secundaria duraba 5 años y comprendía conocimientos generales y otros de carácter técnico aplicado. Respecto a la sección 2 de la Ley de 1941 sobre enseñanza superior, se legisló particularmente para la Universidad Mayor de San Marcos. También está la Ley de 1941, que contempló una educación especial para deficientes mentales, buscando así su adaptación al medio social, y se impartía por médicos y profesores especializados. Es a final de este periodo donde surgen figuras como Juan Antonio Encinas, que fue maestro visionario conocido por su honestidad, con un gran amor por su tierra natal. Este propone que el educando debe ser el eje de todo y protagonista de la educación. Él pensaba que se podía utilizar a la escuela como espacio animado con el fin de introducir al niño en el proceso educativo y cambiar de manera en que el infante aprende. Esto lograría cambiar su personalidad y hacer que el indígena se sintiera parte de la sociedad y no excluido. También era importante comprender su realidad cotidiana, individual, económica y social del educando, para que de esta forma se pueda crear y adaptar un sistema de métodos educativos que fueran de la mano con esta realidad. También él propone diagnosticar la realidad del ambiente natural en que se desenvuelve la acción educativa, dándole orientación social al quehacer educativo y conocer la naturaleza infantil para educar en razón de su realidad biopsicosocial. Otra figura de la educación peruana es Walter Peñalosa, el que se hace conocido por contribuir al desarrollo del docente peruano. Entre sus aportes tenemos la reforma de la educación universitaria, como la semestralización de los cursos. Unificó la formación de los profesores de todos los niveles, inicial, primaria y secundaria. Promovió el sistema del crédito universitario para dar una mayor comparabilidad entre los planes de estudio de las universidades. Este sistema se sigue empleando en las universidades peruanas hasta la fecha, intensificando las prácticas preprofesionales. Entre sus principales tenemos el de una concepción integral con el hombre y su formación. Tuvo que la educación tiene 3 objetivos principales, los cuales son permitir el desarrollo de la persona, incorporación y la relación con el grupo que los rodea. Walter Peñalosa pensaba, la educación como proceso de socialización es necesariamente una acción de interrelación social que genera una adecuada relación entre los seres humanos y por lo tanto el hombre no puede vivir aislado. Expresó asimismo que la captación de valores y el deseo de plasmarlos en realidad es lo que conduce a la cultura. Juan Velasco Alvarado dirigió la reforma educativa durante su gobierno. Para él, la educación era una cuestión política y económica o social, que debía comprometer la participación organizada de la comunidad, vinculándola con el desarrollo y el trabajo. Plantea que para la verdadera transformación de la sociedad, teniendo como objetivos la educación para el trabajo, el desarrollo, para la transformación estructural de la sociedad y educación para la autoafirmación y la independencia de la nación peruana. Promulgó la Ley de Educación número 19.326 el 21 de marzo de 1972, donde crea los 3 niveles de educación, inicial, básica y superior, y sus modalidades variantes de los niveles son regular, laboral, especial, extensión educativa, entre otras que las explica en diversos títulos y capítulos. Se establece la escuela bilingüe para los quechohablantes. Otra disposición dictada y llevada a cabo durante el gobierno de Alvarado fue la modalidad regular, que consistió en añadir a la educación básica laboral para adolescentes y adultos impedidos de asistir a los cursos de la educación básica, la calificación profesional extraordinaria, la educación especial, la educación para las áreas rurales y la extensión educativa, así como los núcleos educativos comunales, y crear la Junta Permanente de Coordinación Educativa.
Y ahí acabo yo. Ya está. Bravo, 21. Emilio Barrantes, nacido en el año 1903, este ilustre cajamarquino es autor de libros capitulares en la bibliografía peruana. Ha sido distinguido con las palmas magisteriales de primera clase y con el Premio Nacional de Fomento a la Cultura. Respecto a la reforma, Barrantes la describe como una obra original inspirada en la realidad del Perú y adaptada en los otros países latinoamericanos. Por otra parte, Palomino afirma que diversos aspectos antes positivos devinieron negativos, ya sea por el debido mal manejo o la radicalización. Dirigiéndose a su economía, afirmó que no la ayudó sino en los primeros tiempos, se hundió por sus propias fallas. Respecto a la segunda parte del gobierno de las Fuerzas Armadas, desmontó dicha reforma. Después se crearon instituciones como la INED, que comienza a la publicación de informes y reportes a mediano plazo sobre el entonces panorama educativo. Después Morales Bermúdez desmantelaría todo este avance junto con la disolución de Cínamos. No se tomaron en cuenta las tendencias educativas populares hasta el gobierno de Ollanta, que era en el año 2011. Mientras tanto, aparece un grupo Tarea en el año 1974, que era una asociación civil sin fines de lucro, inscrita en los registros públicos de Lima, actualmente integrada por 17 asociados y 17 asociadas de diferentes disciplinas académicas, dedicada al desarrollo de actividades de investigación, promoción y producción de materiales educativos, brindando en paralelo propuestas de educación inspiradas por la pedagogía liberadora de Freire, haciendo énfasis en publicaciones de realidad descentralizada del país, como la educación rural y fuera de la metrópolis.